Razones trigonométricas de ángulos mayores de 360 grados. Empezamos el desarrollo del tema y nos dan dos ángulos. El ángulo de 1920 grados y el ángulo de 3930 grados. Como siempre, tenemos preparada la circunferencia goniométrica para hallar las razones de esos ángulos. Entonces, antes de nada, prestad atención al siguiente detalle. Vamos a ver. Ya sabemos que lo primero es localizar dónde se encuentra, en este caso, el ángulo de 1920 grados. Pasos: localizar el ángulo y razonamiento sencillo. Se supone que el ángulo de 1920 grados debemos dar unas cuantas vueltas a la circunferencia hasta localizar su valor. Efectuamos la división. 1920 lo divido entre 360 y obtengo 5 en el cociente de la división y 120 en el resto. Significado de esta operación matemática: que damos 5 vueltas enteras y nos queda por avanzar 120 grados. Es decir, el ángulo de 1920 grados se corresponde a la posición del ángulo de 120 grados. Pasamos al segundo, mismo razonamiento, 10 vueltas completas que equivaldrían a 3600 grados más otros 330, que es el ángulo que tenemos expresado encima y va a ser la posición a la que nos lleva 3930. Y un detalle muy importante: no se pueden tachar los ceros en estas divisiones. Si yo tachar estos ceros, altero el resto de la división. Si tacho este cero para hacer más sencilla la división, alteramos el resto y el problema lo tenemos mal. Resumen a este contenido: ángulo de 1920 equivale a 120. Ángulo de 3930 equivale a 330 grados. Y a partir de este momento el problema es muy sencillito. Ángulo de 120 grados. Localizamos el ángulo en la circunferencia. 90 más 30, 120. Es decir, ese radio nos lleva a un ángulo de 120 grados, que equivaldría a 1920. Trazamos hacia el eje X. Triángulo rectángulo obtenido. ¿Qué se va a relacionar con uno del primer cuadrante? ¿Con cuál se relaciona? Pues con el valor de ese ángulo interior. 180 menos 120, ese ángulo mide 60 grados. Es decir, el ángulo de 120 grados, sus razones trigonométricas van a estar relacionadas con el de 60 grados del primer cuadrante. 30-60, ángulo de 60 grados, trazamos hacia el eje X y problema muy sencillito. Por estar en la circunferencia, este detalle no me canso de decirlo: el seno de un ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa. Pero cuando estamos en la circunferencia, la hipotenusa, que es el radio, vale 1, y en este caso el seno de 120 sería esa línea. Seno de 120 idéntico al seno de 60. Luego seno de 120, mismo valor que el seno de 60. Raíz de 3 partido por 2. Y el seno en el segundo cuadrante sabemos que también es positivo. Coseno de 120. Coseno de 60 miden lo mismo, pero de signo contrario. El coseno en el segundo cuadrante es negativo. Luego, coseno de 120 es opuesto al coseno de 60, que vale 1/2. Conocido seno y coseno, resto de las razones, muy sencillo. Tangente seno entre coseno, más entre menos menos, al dividir las expresiones se va el 2, raíz de 3 partido por 1, raíz de 3.
Cosecante, inversa del seno. Invertimos los valores, 2 partido de raíz de 3. Deberíamos racionalizar, vamos un poco más rápidos. Secante, inversa del coseno. Coseno menos 1/2, su inversa, menos 2 partido por 1, que es 2. Cotangente, inversa de la tangente. Se supone que raíz de 3 está partido por 1. Luego la cotangente, menos 1 partido de la raíz de 3. Razones de 1920 grados, idénticas a las de 120, relacionadas con las de 60. Pasamos a 330 grados. Misma historia. Localizamos el ángulo de 330. 90, 180, 270, 300 y 330 grados. Línea, en este caso radio, que nos lleva a la posición de 330 grados. Ese ángulo, 330 grados. Trazamos hacia el eje X y obtenemos el triángulo. Mismo razonamiento. El triángulo obtenido a partir de un ángulo de 330 grados tiene un ángulo interior de 30 grados. Si a 360 le restamos 330, ángulo de 30 grados. Luego las razones de 330 grados están relacionadas con las de 30 grados del primer cuadrante, en esta posición. Dibujamos el triángulo. Ángulo interior, 30 grados. Trazamos hacia el eje X, triángulo rectángulo, cuyas razones se relacionan con 330. Empezamos a razonar. Por estar en la circunferencia, seno de 330 grados. Mismo valor que el seno de 30, pero el seno aquí es negativo. Como el seno de 30 vale 1/2, seno de 330 menos 1/2. Coseno de 330 grados. Sería esta línea que coincide exactamente con el coseno de 30. Son idénticas, es una línea coincidente, es el cateto contiguo común a los dos. Coseno de 330 idéntico al coseno de 30. Sabemos que el coseno de 30, raíz de 3 partido por 2. Conocido seno y coseno, muy sencillito. Tangente, seno entre coseno, menos entre más menos. Al hacer la división simplificamos el 2, 1 entre raíz de 3. Racionalizáis la expresión. Cosecante, inversa del seno, menos 2. Secante, inversa del coseno, 2 entre raíz de 3. Cotangente, inversa de la tangente, menos raíz de 3 partido por 1, es decir, menos raíz de 3. Razones trigonométricas de ángulos mayores de 360 grados, muy sencillas de resolver. Resumen al contenido. Nos dan ángulos mayores de 360 grados y lo primero es ver cuántas vueltas debo dar y cuánto me queda por avanzar. Problema sencillito, lo resolvíamos con la división, que recordemos no podéis tachar los ceros porque alteramos el resto. Una vez que tenemos los ángulos de referencia, el problema ya es muy repetitivo, va a estar relacionado con uno del primer cuadrante. Ejercicio resuelto.